En un reciente y asombroso giro de los acontecimientos, la Oficina Federal de Investigación, FBI, se ha topado con un descubrimiento a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México que está causando conmoción en todo el país. Esta revelación puede cambiar todo lo que creíamos saber sobre la frontera y sus problemas. Conozcamos los detalles de este aterrador descubrimiento que está llamado a alterar el curso de las estrategias de seguridad fronteriza y de aplicación de la ley. Migrantes cruzan ilegalmente la frontera entre EU y México. En un estremecedor vídeo grabado por los reporteros de Fox News, Greg Wenner y Bill Melugin, la frontera entre Estados Unidos y México fue testigo de una impactante escena en la que decenas de migrantes cruzaron descaradamente a Estados Unidos. Las imágenes, filmadas en Jacumba, una región a lo largo de la frontera entre California y México, desvelaron un suceso preocupante que pone de relieve los continuos retos a los que se enfrentan las agencias de control fronterizo. El vídeo comienza con la llegada de dos grandes todoterrenos cerca de la frontera, en los que desembarca un número considerable de migrantes que proceden a cruzar a pie a Estados Unidos, aparentemente eludiendo los canales legales. Jacumba, situada en la parte oriental del condado de San Diego, entra dentro de la jurisdicción del sector de San Diego de la patrulla fronteriza de EU, que se ha enfrentado a un aumento de los cruces fronterizos, especialmente a medida que Texas intensifica sus esfuerzos de control fronterizo. Mientras los migrantes se dirigen hacia el muro fronterizo que marca el límite entre las dos naciones, las imágenes captan su decidido viaje. Al llegar al final del muro, los migrantes doblan rápidamente la esquina para entrar en Estados Unidos. Cuando se dan cuenta de que están siendo grabados, empiezan a correr, mientras los dos todoterrenos se alejan apresuradamente del lugar. Bud Knapp, el empleado de Fox News detrás del objetivo, reveló que entre el variado grupo de inmigrantes había personas procedentes de China, Turquía, Brasil e India. Sorprendentemente, solo había un agente de la patrulla fronteriza en las inmediaciones durante este audaz cruce de fronteras. Según fuentes del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, solo ese domingo se produjeron casi 1.100 detenciones en el sector de San Diego. Entre ellos, había 97 ciudadanos chinos y 91 turcos, lo que supuso más de 850 cruces ilegales por parte de adultos solteros. La situación agrava la preocupación suscitada por un grupo de exfuncionarios del FBI que advirtieron recientemente de un peligro nuevo e inminente en la frontera sur, señalando un aumento de la entrada en el país de extranjeros en edad militar. La inquietante revelación se produce tras un periodo tumultuoso en la frontera entre EU y México, en el que en diciembre se registraron más de 302.000 encuentros con migrantes, tras un 2023 récord en el que se produjeron 2,4 millones de encuentros con migrantes. Los exfuncionarios del FBI, entre ellos Kevin Brock, Chris Swecker, Timothy Healy y Mark Morgan, subrayaron la urgencia de abordar esta creciente crisis en una carta dirigida a los líderes del Congreso. La búsqueda de una vida mejor es una aspiración universal, y para muchos, Estados Unidos representa la tierra de las oportunidades. Sin embargo, para innumerables inmigrantes, las vías legales para entrar en el país son a menudo limitadas o inaccesibles. Por ello, no les queda más remedio que tomar cartas en el asunto y cruzar la frontera ilegalmente. Factores como la pobreza extrema, la falta de oportunidades laborales y la violencia rampante en sus países de origen obligan a estas personas a tomar la difícil decisión de dejarlo todo atrás. Les empuja la esperanza de encontrar seguridad, estabilidad y la oportunidad de un futuro mejor para ellos y sus familias. Según estadísticas recientes, los índices de pobreza en algunos de estos países han alcanzado niveles asombrosos, con millones de personas viviendo en condiciones calamitosas. Las tasas de desempleo son alarmantemente altas, lo que deja pocas esperanzas de estabilidad económica. Además, la prevalencia de la violencia y la delincuencia organizada agravan aún más los problemas a los que se enfrentan estas personas. Cruzar ilegalmente la frontera no es tarea fácil. Los migrantes deben atravesar terrenos traicioneros, como vastos desiertos, montañas escarpadas y ríos peligrosos. A menudo viajan durante días o incluso semanas, soportando condiciones climáticas extremas y agotamiento físico. Trágicamente, no todos los migrantes sobreviven a este viaje. Muchos sucumben a la deshidratación, la insolación o la hipotermia. Sus sueños de una vida mejor se ven truncados por la naturaleza implacable de las tierras fronterizas. En los últimos años, se han registrado miles de muertes de inmigrantes en la frontera entre México y Estados Unidos.
Estas personas pagan el precio más alto en su búsqueda de un futuro mejor. Incluso si consiguen eludir los peligros naturales, se enfrentan a la amenaza constante de ser detenidos por agentes de la patrulla fronteriza. El riesgo de detención, deportación y separación de sus seres queridos se cierne sobre ellos a cada paso. Los centros de detención, a menudo superpoblados y con escasos recursos, se convierten en hogares temporales para quienes se encuentran en el punto de mira de las fuerzas de inmigración. Las familias se rompen, los niños se quedan sin sus padres y el coste emocional es inconmensurable. Los peligros no acaban ahí. Los inmigrantes son vulnerables a la explotación de los traficantes de seres humanos que se aprovechan de su desesperación. Estos delincuentes se aprovechan de sus sueños y esperanzas, sometiéndolos a abusos físicos y emocionales, trabajos forzados e incluso explotación sexual. A pesar de todas estas dificultades, algunos emigrantes consiguen llegar a su destino y empezar una vida mejor. ¿Por qué hay cifras récord de migrantes? En los últimos años, el mundo ha sido testigo de un aumento sin precedentes del número de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México. Este fenómeno ha hecho que muchos se pregunten, ¿por qué hay cifras récord de migrantes? Las razones de esta migración masiva son complejas y polifacéticas y entrelazan factores políticos, económicos y sociales. Factores de expulsión como la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades en sus países de origen obligan a las personas a embarcarse en peligrosos viajes en busca de una vida mejor. Los factores de atracción, como la promesa de prosperidad económica, la reunificación familiar y la percepción de políticas de inmigración indulgentes, atraen a los emigrantes a arriesgarlo todo por una oportunidad de un futuro mejor. Al profundizar en las razones que explican el número récord de migrantes que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos, se hace evidente que una de las principales fuerzas motrices son las terribles condiciones económicas de sus países de origen. Muchos emigrantes proceden de países empobrecidos, donde las tasas de desempleo se han disparado, dejando a individuos y familias luchando por llegar a fin de mes. Por ejemplo, Honduras. En los últimos años, esta nación centroamericana se ha enfrentado a importantes retos económicos, con un asombroso 66% de la población viviendo en la pobreza. La falta de oportunidades laborales y la incapacidad de mantener a sus familias empujan a muchos hondureños a buscar una vida mejor en otros lugares. Se embarcan en viajes traicioneros, recorriendo rutas largas y peligrosas, enfrentándose al riesgo de la violencia, la explotación e incluso la muerte. Es una apuesta desesperada, pero que están dispuestos a hacer en busca de estabilidad económica. Pero no solo los factores económicos empujan a los emigrantes a abandonar sus hogares. La violencia y la inseguridad rampantes en países como El Salvador y Guatemala también desempeñan un papel importante. Estas naciones se han visto asoladas por la violencia de las bandas, los cárteles de la droga y la inestabilidad política, creando un ambiente de miedo y peligro. En El Salvador, por ejemplo, la tasa de homicidios es una de las más altas del mundo, y la violencia relacionada con las bandas se apodera de las comunidades y hace que los ciudadanos teman constantemente por sus vidas. La combinación de dificultades económicas y violencia crea una tormenta perfecta que empuja a personas y familias a tomar la difícil decisión de dejarlo todo atrás y embarcarse en el peligroso viaje a Estados Unidos. Están dispuestos a afrontar los riesgos y las incertidumbres del viaje porque la alternativa es sencillamente insoportable. Otro factor que no puede ignorarse es el impacto del cambio climático. En los últimos años, Centroamérica se ha visto azotada por catástrofes naturales devastadoras, como huracanes, sequías e inundaciones. Estos fenómenos han tenido un efecto catastrófico en la agricultura, principal fuente de sustento para muchos en la región. Se destruyen cosechas, se pierde ganado y comunidades enteras se quedan sin alimentos ni ingresos. La desesperación causada por estos desastres relacionados con el clima alimenta aún más el deseo de emigrar en busca de estabilidad y de una oportunidad para reconstruir sus vidas. Es importante señalar que las cifras récord de emigrantes no se deben únicamente a las condiciones de sus países de origen. La situación en Estados Unidos también desempeña un papel significativo. La percepción de unas políticas de inmigración indulgentes y la promesa de una vida mejor actúan como poderosos imanes que atraen a los migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México. La esperanza de encontrar empleo, reunirse con familiares y acceder a una mejor educación y atención sanitaria
son factores que contribuyen a la decisión de emprender el peligroso viaje. Para muchos migrantes, el deseo de reunirse con sus seres queridos que ya han hecho el viaje es una poderosa motivación. La promesa de construir juntos un futuro mejor y escapar de las penurias de sus países de origen impulsa a las personas a asumir los riesgos y embarcarse en el arduo viaje. Un ejemplo de ello es la historia de María, una madre de Guatemala que tomó la difícil decisión de dejar atrás a sus hijos en busca de una vida mejor en Estados Unidos. María había oído historias de otras familias que se habían reunido y de las oportunidades que les esperaban. No podía soportar la idea de que sus hijos crecieran en la pobreza y se enfrentaran a los mismos retos que ella había sufrido. Con el corazón encogido, dejó a sus hijos al cuidado de sus padres y emprendió el peligroso viaje hacia el norte. La historia de María no es única. Muchos padres se ven obligados a tomar la desgarradora decisión de dejar atrás a sus hijos, con la esperanza de ofrecerles un futuro mejor una vez que se hayan establecido en Estados Unidos. Este deseo de reunificación familiar es una poderosa fuerza motriz detrás de las cifras récord de migrantes que cruzan la frontera. Otro factor importante que contribuye al aumento de la migración es el impacto de las redes sociales y la tecnología. En el mundo interconectado de hoy en día, la información se difunde rápidamente y los migrantes son cada vez más conscientes de las posibilidades y oportunidades que les esperan en Estados Unidos. Ven imágenes y escuchan historias de viajes exitosos y vidas prósperas, lo que alimenta sus aspiraciones y les motiva a asumir el riesgo. Las plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp se han convertido en puntos de encuentro virtuales para los migrantes, donde pueden compartir información, intercambiar consejos y apoyarse mutuamente. Estas comunidades en línea son un recurso vital para quienes planean su viaje, ya que ofrecen orientación sobre rutas, medios de transporte e incluso peligros potenciales que deben evitar. El poder de la tecnología ha transformado el panorama de la migración, facilitando que las personas se conecten y planifiquen sus viajes. Sin embargo, es esencial reconocer que no todos los migrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México lo hacen únicamente por motivos económicos o familiares. También hay personas que buscan refugio y asilo, huyendo de la persecución, la violencia y la inestabilidad política en sus países de origen. A menudo escapan de situaciones que ponen en peligro su vida y necesitan desesperadamente protección y seguridad. El aumento de inmigrantes que solicitan asilo ha puesto a prueba el ya desbordado sistema de inmigración. La acumulación de casos de asilo ha alcanzado niveles sin precedentes, con personas que esperan meses o incluso años a que sus casos sean atendidos. Este retraso no solo prolonga la incertidumbre y la ansiedad de quienes buscan protección, sino que también plantea problemas a los países que los acogen. ¿Por qué la frontera entre EU y México es mortal para los migrantes? La frontera entre Estados Unidos y México es un camino traicionero y mortal para los migrantes que intentan entrar en Estados Unidos. El viaje está plagado de peligros, y las razones que explican el elevado número de muertes y desapariciones son estremecedoras. Uno de los principales factores que contribuyen a la mortandad de la frontera es el duro e implacable terreno desértico. Los desiertos de Sonora y Chihuahua, que se extienden a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, presentan desafíos extremos para los migrantes. Las temperaturas abrasadoras, que a menudo superan los 38 grados centígrados, 100,4 Fahrenheit, suponen un riesgo importante para quienes intentan cruzar. La deshidratación, la insolación y el agotamiento son amenazas constantes, y sin acceso a agua y refugio, muchos migrantes sucumben a estas duras condiciones. Además, la falta de puntos de referencia y ayudas a la navegación en el desierto facilita que los migrantes se pierdan y se desorienten. Con pocos puntos de referencia, a menudo se encuentran caminando en círculos, incapaces de encontrar su camino. Esta confusión y desorientación puede provocar una exposición prolongada a los elementos, lo que agrava los riesgos a los que se enfrentan. Otro motivo alarmante del elevado número de muertes a lo largo de la frontera es la prevalencia del contrabando y la trata de seres humanos. Desesperados por llegar a Estados Unidos, los migrantes suelen recurrir a contrabandistas que prometen guiarlos a través de la frontera. Sin embargo, estos traficantes suelen carecer de escrúpulos y se preocupan poco por la seguridad y el bienestar de los migrantes a su cargo. Los migrantes se hacinan en vehículos abarrotados e inseguros, obligados a soportar viajes largos y traicioneros. En algunos casos, estos vehículos se averían en medio del desierto, dejando a los migrantes varados sin comida, agua ni ningún medio de comunicación.
La falta de ventilación adecuada y las temperaturas extremas en el interior de estos vehículos pueden provocar rápidamente un agotamiento por calor e incluso la muerte. Además, la peligrosidad de la frontera atrae a organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Estas organizaciones suelen controlar las rutas y los territorios a lo largo de la frontera, lo que la hace aún más peligrosa para los migrantes. Se aprovechan de personas vulnerables, explotando su desesperación y sometiéndolas a violencia, abusos y explotación. La patrulla fronteriza estadounidense y otros cuerpos de seguridad tienen la misión de patrullar la frontera e impedir los cruces no autorizados. Aunque su misión incluye rescatar a quienes se encuentran en peligro, la inmensidad de la frontera y la dificultad del terreno dificultan sus esfuerzos. A pesar de sus mejores intenciones, no pueden llegar a todos los inmigrantes que lo necesitan, lo que se traduce en trágicos desenlaces. Es importante señalar que el número de muertes de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México es probablemente una subestimación. La verdadera magnitud de la tragedia sigue siendo desconocida debido a la falta de datos y a la dificultad de documentar con precisión las muertes en zonas remotas e inaccesibles. Aunque la frontera entre Estados Unidos y México sigue siendo una ruta mortal para los migrantes, se han hecho esfuerzos para hacer frente a las terribles condiciones y ofrecer alternativas más seguras a quienes buscan una vida mejor. Reconociendo la urgencia de la situación, varias organizaciones y agencias han tomado medidas para mitigar los riesgos y abogar por rutas migratorias seguras y regulares. Un actor clave en este empeño es la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, que ha estado en primera línea a la hora de abordar los retos a los que se enfrentan los migrantes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. La OIM recopila datos sobre muertes y desapariciones de migrantes, proporcionando información crucial a los responsables políticos y a las partes interesadas. Sus informes arrojan luz sobre la magnitud de la crisis y subrayan la necesidad de actuar de inmediato. Michelle Klein Solomon, directora regional de la OIM para América Central, del Norte y el Caribe, subraya la importancia de que los países actúen sobre la base de los datos disponibles para garantizar rutas migratorias seguras y regulares. Esto incluye invertir en infraestructuras, establecer corredores humanitarios y prestar apoyo a los migrantes en tránsito. Mediante la creación de vías accesibles, se pueden reducir significativamente los riesgos asociados a los cruces fronterizos no autorizados. En los últimos años se ha reconocido cada vez más la necesidad de un enfoque integral de la migración que dé prioridad a los derechos humanos y aborde las causas profundas de la migración. Este enfoque implica abordar las disparidades económicas, la violencia y la inestabilidad política en los países de origen, que a menudo empujan a las personas a embarcarse en peligrosos viajes en busca de seguridad y oportunidades. Estados Unidos, en colaboración con México y otros países centroamericanos, ha puesto en marcha iniciativas destinadas a abordar las causas subyacentes de la migración y mejorar las condiciones a lo largo de la frontera. Estas iniciativas incluyen programas de desarrollo, creación de empleo y esfuerzos para reforzar la gobernanza y la seguridad regionales. Al abordar las causas profundas, se espera que menos personas se sientan obligadas a emprender el peligroso viaje a través de la frontera. Además, los esfuerzos concertados han mejorado las operaciones de búsqueda y rescate a lo largo de la frontera. El Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, CBP, por sus siglas en inglés, y otros cuerpos de seguridad han hecho del rescate de personas en peligro una parte esencial de su misión. Solo en el año fiscal 2022 se produjeron 7.113 incidentes de rescate y se rescató a 22.066 migrantes. Sin duda, estos esfuerzos han salvado innumerables vidas y han proporcionado un rayo de esperanza en medio de la tragedia. Sin embargo, no pueden pasarse por alto los retos a los que se enfrentan las fuerzas del orden. La inmensidad de la frontera, la dureza del terreno y la implicación de organizaciones delictivas dificultan enormemente su tarea. A pesar de sus esfuerzos, no pueden llegar a todos los migrantes que lo necesitan, y muchos siguen pereciendo en el implacable desierto. Para hacer frente a estos retos, es necesaria una mayor colaboración y coordinación entre los países, las organizaciones internacionales y la sociedad civil. Esto incluye compartir información, recursos y buenas prácticas para garantizar una respuesta más eficaz a la crisis humanitaria en la frontera. También implica exigir responsabilidades a quienes se dedican al tráfico y la trata de seres humanos, así como proporcionar apoyo y protección a los supervivientes.
Además, existe una necesidad acuciante de mejorar la recopilación de datos y la información sobre las muertes de inmigrantes. La conclusión de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de que el CBP no ha recopilado ni comunicado datos completos sobre las muertes de inmigrantes pone de relieve la importancia de disponer de información precisa y exhaustiva. Al comprender la verdadera magnitud de la tragedia, los responsables políticos pueden tomar decisiones informadas y asignar recursos en consecuencia. Violencia criminal en México. México, un país conocido por su vibrante cultura, su rica historia y sus impresionantes paisajes, lamentablemente también se ha convertido en sinónimo de violencia criminal. Desde 2018, más de 30.000 personas han perdido la vida cada año debido a esta epidemia. Pero, ¿cómo se encontró México en las garras de tal brutalidad? Para entender el presente, primero debemos mirar al pasado. En la década de 1980, los grupos delictivos y narcotraficantes de México empezaron a organizarse, estableciendo zonas regionales de control y rutas de tráfico. Al principio, sus operaciones estaban relativamente contenidas, pero a medida que aumentaban la producción y la distribución, también lo hacía su sed de poder y control. Estas organizaciones criminales, a menudo denominadas cárteles, luchaban por el control territorial y el acceso a mercados lucrativos. Esta feroz competencia provocó un aumento de la violencia en todo el país. Lo que antes era una nación relativamente pacífica, se convirtió en un campo de batalla de facciones rivales que luchaban por el dominio. No se puede subestimar el impacto de esta violencia. Familias destrozadas, comunidades que viven con miedo y una nación que se enfrenta a las consecuencias. La violencia ha dejado cicatrices en la sociedad mexicana que pueden tardar generaciones en cicatrizar. El aumento de la violencia criminal en México ha tenido consecuencias devastadoras y la población civil se ha llevado la peor parte. Los secuestros, las desapariciones y otros crímenes atroces se han vuelto demasiado comunes. Los intentos del Estado por combatir a estas organizaciones criminales se han traducido a menudo en violaciones de los derechos humanos, agravando aún más la situación. El impacto de esta violencia se extiende más allá de las fronteras de México. Desesperados por escapar de los horrores de su patria, muchos individuos han recurrido a la migración ilegal a Estados Unidos en busca de seguridad y una vida mejor. Los cárteles, responsables de gran parte de la violencia, también han desempeñado un papel importante en el tráfico de drogas, pasando drogas de contrabando a través de la frontera y alimentando una epidemia de sobredosis de drogas en Estados Unidos. No se puede ignorar la interconexión entre la violencia criminal en México y la crisis migratoria. La violencia empuja a la gente a abandonar sus hogares en busca de seguridad, mientras que el flujo de drogas a través de la frontera alimenta la adicción y la delincuencia en Estados Unidos. Es un círculo vicioso que sigue perpetuando el sufrimiento de ambas naciones. En 2006, el expresidente Felipe Calderón declaró la guerra a las organizaciones criminales, lanzando una iniciativa dirigida por el ejército para combatir a los cárteles de la droga. La intención era desmantelar estas redes criminales y devolver la paz y la seguridad a la nación. Sin embargo, la realidad resultó ser mucho más compleja. La estrategia del presidente Calderón, aunque bien intencionada, tuvo consecuencias imprevistas. A medida que los militares se enzarzaban en violentos intercambios con los cárteles, surgían facciones rivales que trataban de llenar el vacío de poder dejado por las organizaciones desmanteladas. El resultado fue un aumento de la violencia y un panorama criminal fragmentado. En 2012, el presidente Enrique Peña Nieto revisó la estrategia del gobierno, alejando el foco de los intercambios violentos, mejorando la capacidad de las fuerzas de seguridad y apoyando la seguridad pública. Se esperaba que un enfoque más integral diera mejores resultados. Sin embargo, a pesar de los descensos iniciales de los homicidios tras las reformas de Peña Nieto, México siguió luchando contra la corrupción y la violencia relacionada con la delincuencia. Los homicidios relacionados con el narcotráfico aumentaron un 22% de 2016 a 2017, con más de 20.000 vidas perdidas. El descubrimiento de una fosa común con los restos de más de 250 víctimas de la violencia relacionada con el crimen en el estado de Veracruz sirvió como sombrío recordatorio de los retos a los que se enfrentaba México. En este contexto, Andrés Manuel López Obrador, conocido popularmente como AMLO, surgió como candidato presidencial. Prometió revolucionar la lucha contra los cárteles y volver a una policía dirigida por civiles. Su lema de campaña, abrazos, no balas, resonó entre muchos que estaban hartos de la violencia. AMLO
propuso programas de alivio de la pobreza, la legalización de la marihuana y nuevas directrices de condena para los narcotraficantes como parte de su política amorfa. Su visión consistía en abordar las causas profundas de la delincuencia y la violencia, en lugar de recurrir únicamente a la fuerza. Tras ganar las elecciones y asumir el cargo en diciembre de 2018, AMLO anunció la creación de una nueva Guardia Nacional, una fuerza híbrida de policía civil y ejército, para luchar contra los cárteles. El despliegue de esta fuerza en la frontera sur con Guatemala tenía como objetivo frenar la migración como parte de un acuerdo con Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las tácticas de AMLO han fracasado en gran medida a la hora de frenar la violencia. Aunque se ha producido un descenso marginal en las tasas de homicidio, el país sigue registrando más de 30.000 muertes anuales relacionadas con la delincuencia. Las elecciones intermedias de México de 2021 se vieron empañadas por la violencia. Las agresiones a periodistas alcanzaron cifras récord y las reformas anticorrupción se han tambaleado. Los críticos argumentan que el enfoque de AMLO, centrado en el alivio de la pobreza y en una fuerza policial dirigida por civiles, no ha abordado los problemas subyacentes que alimentan la violencia criminal. Señalan la influencia y el poder continuados de los cárteles, la falta de una aplicación eficaz de la ley y la persistencia de la corrupción como factores clave que obstaculizan el progreso. La lucha del gobierno mexicano por combatir a las organizaciones criminales y proporcionar seguridad no solo ha perjudicado a sus propios ciudadanos, sino que también ha amenazado la fortaleza y legitimidad del gobierno mexicano como socio regional de Estados Unidos. ¿Cómo la frontera puede costarle la elección a Biden? En los últimos meses, la frontera entre Estados Unidos y México se ha convertido en un campo de batalla político con implicaciones de gran alcance para la candidatura del presidente Biden a la reelección. El aumento de los cruces ilegales de la frontera ha planteado un reto polifacético, sometiendo las políticas de inmigración de la administración a un intenso escrutinio y fomentando un debate nacional divisivo. Las estadísticas son alarmantes. Solo en noviembre, la frontera sur fue testigo de casi 250.000 intentos de cruce ilegal, creando una presión sin precedentes sobre los recursos de seguridad fronteriza. La acumulación de casos de asilo ha alcanzado niveles asombrosos, y la mayoría de los inmigrantes son puestos en libertad en Estados Unidos, a la espera de resolución, lo que contribuye a sobrecargar el sistema de inmigración. Desde que asumió el cargo, el presidente Biden ha presidido el asombroso número de 3,1 millones de personas que han cruzado la frontera, cifra que supera la población de grandes ciudades estadounidenses como Chicago. Esta afluencia ha provocado el desbordamiento de los centros de detención y la saturación de los tribunales de inmigración, lo que plantea dudas sobre la capacidad de la administración para gestionar la crisis con eficacia. Además, los gobernadores republicanos, frustrados por la inacción de la administración demócrata, han tomado medidas poco convencionales. Han financiado el transporte de inmigrantes a lugares gobernados por demócratas, empujando de hecho los problemas fronterizos hacia el norte. Esta estrategia no solo ha puesto de relieve la regionalización del problema, sino que también ha erosionado la confianza pública en la capacidad del Partido Demócrata para gestionar la seguridad fronteriza. Los cambios demográficos entre los inmigrantes que cruzan la frontera añaden otra capa de complejidad. Más de la mitad proceden ahora de países de fuera de México y del norte de Centroamérica, y los venezolanos constituyen una parte significativa. La diversidad de nacionalidades, incluidas las de Rusia, India y China, complica aún más la crisis, convirtiéndola en un problema mundial más que regional. A esto se suma la dificultad de devolver a los inmigrantes a los que se deniega la entrada. Países como China se niegan a repatriar a sus nacionales, lo que deja a Estados Unidos con un número creciente de personas que no pueden ser devueltas, intensificando la presión sobre los recursos y complicando el sistema de inmigración. Aunque la escasez de mano de obra en Estados Unidos contribuye a incentivar la inmigración ilegal, una parte de la culpa recae en los cambios de política del presidente Biden. La reversión de ciertas políticas de inmigración, como la paralización de la construcción del muro fronterizo y el abandono de la política de permanencia en México, se ha identificado como un catalizador de la oleada. Curiosamente, tras las elecciones legislativas de 2022, el presidente Biden adoptó discretamente algunas de las políticas de su predecesor. Se han introducido medidas como rellenar huecos en el muro fronterizo y aplicar medidas más estrictas a los solicitantes de asilo que intenten cruzar sin ser detectados.
Sin embargo, estas medidas han pasado desapercibidas, lo que podría reflejar la reticencia de la administración a llamar la atención sobre un cambio de política que podría no coincidir con el discurso general de su partido. Con la Cámara de Representantes emparejando un estricto proyecto de ley de inmigración con la financiación de la guerra de Ucrania, el panorama político se ha vuelto aún más complejo. Este movimiento, visto por la administración como un intento de vincular asuntos no relacionados, crea tanto presión como una oportunidad para la negociación. Sin embargo, la desconfianza entre los partidos impide avanzar. Los republicanos recelan de asignar más fondos a una administración de la que dudan que haga cumplir las leyes de inmigración, recurriendo a medidas como intentar destituir al secretario de Seguridad Nacional. A la inversa, los demócratas ven algunas demandas republicanas, como la detención indefinida de familias, como trampas potenciales y armas contra el presidente Biden. A medida que se intensifica la crisis fronteriza, las consecuencias para las perspectivas de reelección del presidente Biden son cada vez más nefastas. La percepción desde el lado mexicano de la frontera sugiere que la percepción de una posible victoria de Trump podría desencadenar un aumento de los intentos de cruce de la frontera antes de su posible toma de posesión, lo que enfatizaría aún más la urgencia de abordar la crisis. Al navegar por este complejo panorama, el presidente Biden se enfrenta a una coyuntura crucial. La crisis fronteriza exige una respuesta global y eficaz, no solo por el bienestar de la nación, sino también para asegurar el futuro electoral del presidente. La opinión pública estadounidense espera una acción decisiva, y la incapacidad para abordar la crisis fronteriza puede costarle al presidente Biden la elección, con repercusiones potenciales que se extiendan mucho más allá de las fronteras nacionales. El anuncio del presidente Biden. El reciente discurso duro del presidente Joe Biden sobre el cierre de la frontera entre Estados Unidos y México tiene sus raíces en un complejo proceso de negociación entrelazado con la política nacional e internacional. Todo empezó con el deseo de Biden de seguir financiando a Ucrania en medio de la invasión rusa, un asunto de importancia estratégica para la política exterior estadounidense. En un principio, los republicanos del Senado indicaron que solo considerarían aportar más dinero a Kiev si formaba parte de un acuerdo más amplio para abordar la seguridad fronteriza. A medida que avanzaban las negociaciones, Biden se mostró partidario de alcanzar un acuerdo bipartidista sobre seguridad fronteriza, lo que supone un cambio significativo respecto a los años de estancamiento en la revisión del sistema de inmigración. Sin embargo, su declaración sobre el cierre de la frontera, si el Congreso aprobaba el acuerdo propuesto, parece obedecer más a una maniobra política que a una auténtica postura política. La dura retórica de Biden sobre la seguridad fronteriza obedece a su objetivo de mitigar las críticas sobre su gestión de la inmigración en la frontera, especialmente ahora que la inmigración se convierte en un tema cada vez más preocupante para los estadounidenses en vísperas de las elecciones presidenciales. Al adoptar una postura firme sobre la seguridad fronteriza, Biden espera ganarse a los votantes preocupados por la afluencia de inmigrantes. ¿Qué implicaría realmente un cierre de fronteras según el acuerdo propuesto? Contrariamente a la creencia popular, no detendría por completo el comercio ni la circulación de ciudadanos y residentes legales. Biden se refiere a una autoridad de expulsión que están negociando los legisladores, que entraría automáticamente en vigor los días en que los cruces ilegales alcanzaran más de 5.000 en una media de 5 días, a través de la frontera sur. En la actualidad, la frontera recibe hasta 10.000 cruces al día. Esta autoridad suspendería temporalmente los controles de asilo para quienes crucen la frontera ilegalmente. Sin embargo, los inmigrantes podrían seguir solicitando asilo en los puertos de entrada hasta que el número de cruces se redujera a menos de 3.750 al día. Es importante señalar que estas cifras son estimaciones y que aún no se ha determinado el recuento final. Además, se está intentando cambiar la forma en que se tramitan los casos de asilo, con el objetivo de reducir el plazo de resolución a 6 meses y elevar los estándares de las solicitudes de asilo. Con ello se pretende hacer frente a la acumulación de casos y evitar abusos del sistema. La adopción por Biden de un lenguaje duro en materia de seguridad fronteriza refleja la retórica similar del expresidente Donald Trump. Trump había prometido cerrar por completo la frontera entre Estados Unidos y México, incluido el comercio y el tráfico, como medio de presionar a México para que abordara los problemas migratorios. Sin embargo, no cumplió esta promesa. A pesar de las críticas previas a las políticas fronterizas de Trump,
La adopción de un lenguaje similar por parte de Biden refleja la creciente preocupación pública por la migración ilegal. Sin embargo, esta postura corre el riesgo de alienar a los progresistas que creen que Biden se ha escorado demasiado a la derecha en las políticas fronterizas. Sostienen que es necesario un enfoque más compasivo, centrado en la ayuda humanitaria y en una reforma integral de la inmigración. ¿Tiene ya Biden autoridad para cerrar la frontera? El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, aliado de Trump y crítico del acuerdo propuesto, argumenta que los presidentes ya tienen suficiente autoridad para detener los cruces ilegales de la frontera. Aunque en teoría Biden podría limitar las solicitudes de asilo y restringir los cruces, tales esfuerzos probablemente se enfrentarían a desafíos legales y podrían requerir legislación del Congreso para un impacto duradero. La Casa Blanca ha pedido al Congreso que actúe y proporcione los cambios políticos y la financiación necesarios. Sin embargo, las perspectivas del acuerdo propuesto son inciertas. El núcleo de senadores que negocia el acuerdo esperaba publicar un texto detallado, pero los conservadores ya han expresado su descontento, alegando que las medidas no van lo suficientemente lejos para limitar la inmigración. En una carta a sus colegas, Johnson se alineó con los conservadores de línea dura, decididos a hundir el compromiso, afirmando que la legislación estaría muerta nada más llegar a la Cámara si los informes filtrados sobre ella eran ciertos. A medida que las negociaciones se acercan a su fin, los republicanos parecen estar dando marcha atrás en su anterior apoyo a la seguridad fronteriza, citando las próximas elecciones presidenciales como motivo de su cambio de opinión. Trump, en particular, está decidido a no dar a Biden una victoria en un tema central para su exitosa campaña de 2016 y espera utilizarlo en su intento de regresar a la Casa Blanca. Los esfuerzos de Biden para abordar la situación fronteriza se han enfrentado a numerosos retos. Aunque algunas políticas han tenido éxito, como la reducción del tiempo de resolución de los casos de asilo, el número de cruces sigue aumentando. El destino del acuerdo propuesto sigue siendo incierto y sus perspectivas se ven influidas por cálculos políticos y alianzas cambiantes. A medida que las negociaciones para el acuerdo propuesto alcanzan un punto crítico, el resultado tendrá implicaciones significativas para la política de inmigración y el futuro de la seguridad fronteriza. Esto es todo por nuestra parte. Gracias por seguir con nosotros. Si disfrutan con nuestro contenido, nuestros videos más recientes están a un solo clic.